Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy iniciaremos el abundante tema acerca sobre los amplificadores multietapa, donde hay mucho que decir. Para ello será necesario primeramente hablar de un tema breve pero importante, y se trata de la impedancia de entrada de un amplificador. En otras palabras, el efecto de carga de la impedancia de entrada. Toda vez que se ha comprendido el concepto y fórmulas de la impedancia de entrada del transistor y la ganancia de tensión, y recordando que no existen fuentes de tensión ideales, sino que en su lugar hay una fuente excitadora de fuente alterna, tendrá su correspondiente resistencia en serie RG. La abreviatura G representa la resistencia del generador de la señal. Hasta ahora hemos hablado de la impedancia de entrada del transistor, llamada Z-in o Z de entrada de la base, que obtuvimos al sustituir el transistor por el modelo pi en el video anterior, y que es igual a esta ecuación. Pero la configuración de emisor común representa una carga para la fuente alterna real, y que denominaremos impedancia de entrada, pero esta vez de la etapa. Muy bien. Si modelamos el circuito en alterna con el modelo pi, tenemos el siguiente circuito equivalente. Le invito a que represente esta carga para esta fuente ahora real. En otras palabras, nos interesa la impedancia de la entrada. Entonces podemos representar estas resistencias en paralelo como una resistencia equivalente de la impedancia de entrada, y entonces el circuito se puede redibujar así. Y ahora se ve con claridad que la tensión alterna de la fuente excitadora tendrá una caída de tensión en la resistencia interna RG, y la señal que entra al amplificador es lo que se refleja en la impedancia de entrada de la etapa. Este voltaje de entrada se puede obtener mediante la regla de divisor de tensión, y ese es el voltaje en alterna en la entrada de un amplificador con una fuente excitadora en alterna real. Como podrán observar, ahora no tenemos una tensión excitadora igual a la de la fuente, debido a la caída de tensión que existe en RG. Eso quiere decir que la señal a la entrada del amplificador será menor que la de la fuente, pero si logramos hacer que la resistencia interna de la fuente sea cuando menos 100 veces menor a la impedancia de entrada a la etapa, la tensión de la alterna del amplificador se puede considerar igual a la de la fuente VG, como si entonces esta fuente fuera ideal. Un aspecto que debemos recordar siempre es que la tensión en alterna a la salida se verá afectada o beneficiada según la magnitud de la impedancia de entrada de la etapa. Por ejemplo, recordemos el circuito del que enseñamos en el video anterior. Ahora le hemos incorporado una fuente excitadora de alterna ideal con una resistencia interna de 10 ohms. Aquel circuito tenía una resistencia interna de emisor en alterna de 22.7 ohms y una ganancia de tensión de 150. En este ejercicio nos piden calcular la tensión alterna de salida si la ganancia de corriente en alterna, que teóricamente es estimada en un valor de 300. Muy bien. La tensión a la salida se puede obtener mediante la fórmula de ganancia de tensión, que despejando la tensión de la alterna de la salida nos queda de esta forma. Tenemos la ganancia y tenemos la tensión alterna de la entrada del amplificador. Ya no puede ser de 2000 volts RMS, debido a que la fuente excitadora de alterna ahora es real. Por lo tanto, encontremos dicha tensión. Para ello, modelamos nuestro circuito con el modelo pi y nos queda de la siguiente manera. Primero calculamos la impedancia de entrada de la base, que sustituyendo los valores que nos dan es igual a 6.81 kΩ, sustituyendo y haciendo el paralelo de R1 y R2 y la impedancia de la base,
tenemos que la impedancia de entrada de la etapa es igual a 1.4 kiloohms, por lo que podemos redibujar el circuito por un equivalente más sencillo, quedando de esta manera. Y ahora determinemos la tensión alterna a la entrada de la etapa, que sabemos que está dada por el divisor de tensión en la impedancia en la entrada, y sustituyendo los valores obtenemos 1.99 milivolts RMS. Observen que prácticamente es la misma que la original, porque se cumple la regla de 100 a 1. Ahora, si obtenemos lo que nos piden, que es la tensión alterna de la salida, sustituyendo los valores, tenemos prácticamente que dicha tensión es de 0.3 volts. ¿Tienen idea qué hubiera pasado si la resistencia interna de la fuente RG fuera de 900 ohms, por ejemplo? Bueno, para empezar, no se cumpliría la regla 100 a 1 y por lo tanto la tensión de entrada ya no sería tan ideal. Esta sería de 1.2 milivolts y la tensión a la salida ahora sería de 0.1 volts RMS. Observen cómo decayó de 0.3 a 0.1 volts a la tensión de alterna de salida. Entonces, conclusión: se aumenta la impedancia de entrada de etapa, tal como se cumpla la regla 100 a 1, tenemos dos ventajas. 1. La tensión de entrada de la etapa no decaerá, tendremos prácticamente la misma que la fuente excitadora en alterna, como si fuera ideal. Y 2. La tensión alterna a la salida será óptima, es decir, no decaerá debido a la caída de tensión que existe en la resistencia interna de RG de la fuente real excitadora de tensión. Muy bien, ahora hablemos de los amplificadores multietapa. Estos consisten en conectar dos o más etapas más amplificadoras en cascada. En cascada quiere decir utilizar la salida de la primera etapa como la entrada para la segunda entrada, y a su vez para la salida de la segunda etapa como entrada de la tercera. Esto sucederá para hacer una mayor ganancia de tensión, ya que la ganancia de tensión está dada por el producto de las ganancias individuales. Por ejemplo, si dos etapas tienen una ganancia de 50 cada una, la ganancia total de tensión es de 2500. Y otra cosa, la señal que existe al final está en fase con la del generador, porque la primera etapa invierte la señal 180 grados, por lo tanto dos etapas invierte la señal 360 grados, lo que es lo mismo 0 grados o señales en fase. Un amplificador de dos etapas se ve de esta manera. La salida del primer amplificador ahora ya no tiene una resistencia de cargas, ahora tiene una segunda etapa de amplificación, que dicho sea de paso, esta segunda etapa representa la carga, ¿verdad?, para la primera carga de amplificación. Muy bien, este es el circuito equivalente en alterna, haciendo uso del modelo Pi de ambas etapas. Observen la impedancia de entrada de la primera etapa y la impedancia de entrada de la segunda etapa. Ambas las podríamos simplificar en un modelo equivalente de la siguiente manera. Ahora, noten que en la primera etapa la resistencia de colector en alterna está dada por el paralelo de la resistencia de colector con la impedancia de entrada de la segunda etapa. Veanlo muy bien. Ahora noten que en la segunda etapa la resistencia del colector en alterna está dada por el paralelo de la resistencia de colector con la carga. Recuerden esta fórmula de la ganancia. Así que si sustituimos la resistencia de colector de cada una de las etapas, la ganancia para la primera etapa queda de esta manera y la ganancia para la segunda etapa queda de esta forma. Para comprender de esto de la mejor manera, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, nos piden calcular la tensión alterna en la salida de cada etapa de este circuito,
y nos dicen que ambos transistores tienen una ganancia de teórica estimada en corriente alterna igual a 100. Noten que tanto para la primera y para la segunda etapa se han puesto el mismo circuito amplificador con el que hemos venido trabajando en videos anteriores, y aquí alguien podría pensar, bueno, si son los mismos amplificadores que venimos a haber trabajado anteriormente y ya obteniendo la ganancia de 151 de ellos, pues fácil, pues multiplico 150 de la primera y 150 de la segunda, y esa sería la ganancia total del circuito. Esto es relativamente falso. Y despejo el voltaje de salida de la ganancia y listo. Doblemente falso. En los circuitos multietapa debemos calcular las ganancias por separado, haciendo el análisis en alterna. Lo que sí es rescatable es todo lo que se hizo para el análisis en directa, porque para directa recuerden que los capacitores se comportan como circuitos abiertos y podemos analizar y polarizar cada circuito por separado, que al final de ello lo que nos interesa para el análisis en alterna es aquel pasaporte llamado resistencia interna de R minúscula prima E minúscula, que cuando hicimos el análisis en directa en aquella ocasión, esta resistencia nos dio 22.7 ohms. Muy bien. Y como lo que vamos a hacer es análisis en alterna, entonces modelamos el circuito por un equivalente utilizando el modelo Pi, haciendo los capacitores y las fuentes de obtención directa cortos, ¿verdad? Primero podemos determinar la impedancia de la base de cada transistor, que es la beta en alterna por la resistencia interna en alterna del emisor, y esta impedancia nos da 2.27 kilo ohms. Ya teniendo estos valores es posible determinar las impedancias de cada etapa. Cada impedancia de entrada es de 1 kilo ohm. Con ello ya podemos reducir el circuito por uno equivalente más sencillo, quedándonos de esta manera. Bien, ahora determinemos la señal de entrada real del amplificador, haciendo uso de la regla del divisor de división y sustituyendo los valores obtenemos 1.25 milivolts RMS efectivos y reales a la entrada del amplificador. Ahora determinamos las resistencias de colector en alterna, que es el paralelo de estas resistencias, y esto resulta que para la primera etapa tenemos 783 ohms y para la segunda 2.6 kilo ohms, y con estos valores ya podemos determinar la ganancia de cada etapa. Sustituyendo los valores correspondientes, la primera etapa tiene una ganancia de 34.5 y la segunda de 115. Con esto ya podemos conocer la ganancia total, que nos da vean, casi 4000. Vea cómo se incrementa la ganancia en los amplificadores de multietapa. Y con eso ya podemos determinar lo que nos piden. ¿Cómo? Conocemos la ganancia de un amplificador que está dada por la tensión alterna de salida entre la entrada. Ahora, si despejamos la tensión de entrada y salida, esto equivaldría aproximadamente a 5 volts RMS. Conclusión: un amplificador multietapa hace posible una ganancia mayor. Para este ejemplo teórico logramos amplificar una señal de 2 milivolts RMS a 5 milivolts RMS, es decir, logramos amplificar la señal 3968 veces. En el siguiente video hablaremos de cómo mejorar la configuración de emisor común, estabilizando la ganancia de voltaje con una resistencia de emisor sin desacoplar. Mientras tanto, aquí les dejo estos videos que se relacionan con lo hoy visto, a fin de que puedas ayudarte mejor en tus investigaciones, en tus prácticas o en tus proyectos. Hasta pronto.